Me mudé a esta casa hace unos meses. Nada especial, un edificio de apartamentos normal con la típica vista de nuestra ciudad, donde las fachadas grises de los edificios vecinos dominan el paisaje. Aquí no hay mucha gente y casi todos son residentes antiguos, como si todos se conocieran, o al menos nadie se metía en los asuntos de los demás. Esto me venía perfecto, porque los vecinos no daban problemas. Una noche, volviendo a casa después del trabajo, noté que en el apartamento frente a mi ventana parpadeaba una luz. Parecía algo normal, pero había algo en ello que captaba mi atención. Estaba casi segura de que ese apartamento había estado desocupado por mucho tiempo, ya que nunca había visto a nadie entrar o salir. Pensé que tal vez solo eran reflejos de algún televisor que alguien se había olvidado de apagar. Me dije a mí misma que no valía la pena preocuparme por algo que no tenía nada que ver conmigo. Sin embargo, cuando me fui a dormir, por un momento me quedé pensando. Era raro, porque nunca había visto a nadie en ese apartamento. Al día siguiente, volviendo a casa a la misma hora, noté de nuevo ese parpadeo. Pero esta vez era más nítido, como si alguien estuviera intentando ajustar una lámpara que se encendía y apagaba constantemente. La sensación de extrañeza aumentaba y ya no podía ignorarlo. La tercera noche se repitió lo mismo, y ya no pude dormir tranquila. Empecé a pensar que algo no estaba bien. Sinceramente, consideré hablar con alguien de los vecinos, pero me detuve a mí misma. No quería que me tomaran por una paranoica que hace un escándalo por nada. A pesar de todo, algo no me dejaba tranquila. Sentía como esa inquietud crecía, como una pequeña comezón que no se puede ignorar. Hay veces en las que simplemente no puedes deshacerte de la sensación de que algo no está bien, aunque parezca una tontería. Día tras día la inquietud seguía creciendo y finalmente decidí preguntar a alguien de los vecinos sobre ese extraño apartamento. La primera persona con la que me encontré en el edificio fue la señora Carmen, que vivía en el primer piso. Como siempre estaba en la entrada, recogiendo su correo y buscando descuentos en las tiendas locales. Siempre me pareció que ella sabía todos los chismes y rumores del edificio, así que no podía haber mejor fuente de información. Buenos días, señora Carmen, empecé, tratando de sonar lo más casual posible. ¿Por casualidad sabe quién vive en el apartamento frente al mío? Es raro, nunca he visto a nadie ahí en todos estos meses. La señora Carmen levantó la mirada por encima de sus gafas, con una expresión de extrañeza en su rostro arrugado. ¿En el apartamento de enfrente?, repitió lentamente, evidentemente pensando en mi pregunta. Me parece que hace mucho que nadie vive allí. Los dueños se fueron y lo dejaron vacío, y que yo sepa, nadie ha entrado desde entonces. ¿Por qué preguntas, querida? Oh, no es nada, intenté quitarle importancia. Vi una luz un par de veces, pensé que tal vez alguien se había mudado. Carmen se encogió de hombros como si no le importara. Volvió a su correo, dejándome sola con mis pensamientos. Me quedé en el vestíbulo unos minutos, como tratando de encajar las piezas en mi cabeza, pero nada tenía sentido. Continué preguntando a otros vecinos del edificio, pero siempre recibía la misma respuesta. Nadie sabía quién podía estar viviendo en ese apartamento, y todos afirmaban que había estado desocupado por mucho tiempo. Esto solo aumentaba mi ansiedad. Mientras tanto, las cosas extrañas seguían ocurriendo. En las noches siguientes empecé a notar que la luz parpadeante aparecía a distintas horas, y a veces se apagaba por completo. Un par de veces incluso creí escuchar algunos ruidos provenientes de ese apartamento. No podía distinguir qué eran exactamente, susurros o voces apagadas. Diversos pensamientos pasaban por mi cabeza. Tal vez alguien se había instalado allí ilegalmente, o quizás alguien estaba alojándose temporalmente en casa de los antiguos propietarios. Pero en ese momento ya no podía simplemente ignorar todo esto. La ansiedad, que al principio parecía ridícula, se había clavado dentro de mí como una espina que no podía sacar. Unos días después me di cuenta de que no podía dejarlo pasar. El tiempo seguía corriendo, pero la ansiedad, como una mosca molesta, solo aumentaba.
Me descubrí a mí misma mirando cada vez más a menudo las ventanas de enfrente, esperando otro parpadeo. Se estaba convirtiendo en una obsesión, como si tuviera que averiguar qué estaba pasando en ese apartamento. No podía dejar de pensar que algo no andaba bien allí. Una noche, mientras estaba sentada en la cocina, noté un ligero movimiento detrás de las cortinas en el apartamento de enfrente, literalmente por una fracción de segundo. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré fijamente, pero todo estaba quieto. Una ventana vacía, cortinas cerradas. Aún así estaba segura de haber visto una sombra, como si alguien hubiera pasado rápidamente. Intenté convencerme a mí misma de que podría haber sido solo un juego de luces, un reflejo, cualquier cosa, pero no me ayudaba. 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza, pero ninguno me tranquilizaba. Sentía que no podía simplemente dejarlo pasar y seguir con mi vida como antes. Esa noche, mientras yacía en la cama, dándome vueltas sin poder dormir, cada vez que cerraba los ojos veía esa maldita ventana. Entonces tomé una decisión. Al día siguiente encontraría la manera de entrar en ese apartamento y averiguar qué estaba pasando. Probablemente era imprudente, pero sinceramente ya no me importaba. A la mañana siguiente me desperté con un plan claro y traté de calmarme diciéndome que tenía todo bajo control. Esa mañana fui a trabajar como siempre, pero mi mente volvía constantemente a ese apartamento. El día pasó como en una neblina y apenas pude esperar a que terminara la jornada laboral. Regresaba a casa como si estuviera en piloto automático. Elegí un momento en el que normalmente no había nadie en el pasillo. Al llegar a mi piso me quedé un momento frente a la puerta de mi apartamento, como si estuviera pensando si realmente valía la pena hacer esto. Pero la inquietud dentro de mí ya se había transformado en una sensación de inevitabilidad. Simplemente no podía soltarlo. Me acerqué a la puerta del apartamento de enfrente y me detuve un momento. Mi corazón latía como si estuviera a punto de asaltar un banco. Revisé la puerta. Por supuesto, estaba cerrada con llave. Mirando hacia el balcón, recordé que la puerta de ese balcón casi siempre estaba sin cerrar. Era mi única oportunidad. Salí al balcón común que conecta nuestro apartamento con el de al lado. La puerta del balcón del apartamento de enfrente, como esperaba, estaba entreabierta. Alguien claramente no se preocupó por cerrarla. Me detuve un momento como dándome una última oportunidad para cambiar de opinión, pero la curiosidad y la ansiedad me empujaron hacia adelante. Deslizándome dentro del apartamento me encontré en una pequeña sala de estar. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio sordo y opresivo. Miré a mi alrededor tratando de entender qué estaba mal. La habitación parecía como si alguien la hubiera dejado recientemente, dejando todo tal como estaba. En la mesa había un plato de comida a medio comer y en una esquina parpadeaba la pantalla de un televisor mostrando un canal sin señal. Seguí avanzando hacia el interior del apartamento y de repente me invadió una ola de adrenalina. Desde alguna de las habitaciones escuché un leve sonido, como si alguien hubiera caminado sobre un suelo chirriante. Me detuve, conteniendo la respiración, y escuché. Silencio otra vez. Permanecí quieta, tratando de captar cualquier movimiento. El apartamento estaba horriblemente silencioso, lo que me ponía aún más nerviosa. Di un paso adelante y escuché cómo el suelo crujía ligeramente bajo mis pies, pero no había más sonidos. Si había alguien en el apartamento, claramente no quería mostrarse. Me moví lentamente por las habitaciones, mirando detrás de cada esquina y revisando cada detalle. El apartamento parecía como si alguien hubiera vivido allí recientemente. En la mesa había trozos de periódicos, una taza de café a medio beber y un par de libros. Pero había algo que claramente no encajaba. Todo parecía demasiado descuidado, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. Al entrar en la habitación noté de inmediato que algo no estaba bien. La cama estaba desordenada, la colcha estaba arrugada y la almohada parecía haber sido arrojada al suelo. Me acerqué y vi manchas oscuras en la sábana, que podrían ser sangre seca. La pánica comenzó a invadir mis pensamientos.
pero me obligué a mantener la calma. Mis manos temblaban mientras alcanzaba mi teléfono, pero en ese momento escuché el sonido de una puerta abriéndose. Me quedé paralizada, sintiendo cómo la sangre se congelaba en mis venas. Alguien había entrado en el apartamento. Miré a mi alrededor en busca de un escondite y en el último momento me metí en el armario, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. Desde mi escondite escuchaba cómo alguien caminaba por el apartamento, susurrando en voz baja. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que se oyera. Me incliné hacia la rendija de la puerta, tratando de no revelar mi presencia, y vi como una figura grande y torpe arrastraba un gran saco negro desde la habitación, evidentemente pesado. Algo estaba mal. Eso era obvio, pero ni siquiera podía imaginar qué exactamente. Conteniendo la respiración, observé cómo el desconocido, sin sospechar de mi presencia, se dirigía con el saco a una de las habitaciones más alejadas. Unos minutos después, salió de nuevo. Sus pasos se detuvieron en la puerta principal y el apartamento volvió a sumirse en el silencio. Permanecí en el armario, temerosa de moverme. Mi corazón latía en mis oídos, pero no me atreví a salir de mi escondite. Pasaron varios minutos antes de que me decidiera a abrir la puerta con cautela. El apartamento estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si todo hubiera sido una alucinación. Salí cuidadosamente del armario y con el teléfono en la mano me dirigí hacia la salida. Pero me detuve frente a la puerta de la habitación a la que el desconocido había llevado el saco. Algo dentro de mí me decía que necesitaba ver eso para entender qué había sucedido allí. Recuperando el control, abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba mal iluminada, pero vi de inmediato el saco en medio de la sala. Estaba atado con cuerdas y de debajo salían objetos cubiertos con algo oscuro y pegajoso. No necesitaba acercarme más para entender qué había dentro. La pánica me invadió por completo. Retrocedí apenas reteniendo un grito. Todo lo que pude hacer fue salir de ese apartamento lo más rápido posible. Corrí al balcón y en cuestión de segundos me encontré en mi apartamento, cerrando la puerta tras de mí. Tomé mi teléfono, marqué el número de la policía y, tratando de no gritar, expliqué al operador que había algo horrible en el apartamento de enfrente. Cuando llegaron, yo estaba en la puerta, temblando de miedo y tratando de recomponerme. Pero cuando los policías entraron en el apartamento de enfrente, estaba absolutamente vacío. No había rastro de sangre, ni del saco, nada, como si todo hubiera sido una alucinación. Intenté explicarles lo que había visto, pero por sus miradas entendí que no me creían. Y yo, para ser sincera, también empecé a dudar de mi propia cordura. Se fueron y yo me quedé sola. Afuera ya estaba oscuro y trataba de calmarme, convencida de que todo había terminado. Pero en el momento en que me acosté en la cama e intenté cerrar los ojos, algo me hizo abrirlos de nuevo. En la pared frente a la cama vi un débil parpadeo de luz. La fuente no estaba en el apartamento de enfrente, sino en mi propio dormitorio. La luz parpadeaba reflejándose en el cristal de mi armario. Me quedé inmóvil mirando en la oscuridad, tratando de entender qué era eso. Pero de repente la puerta del armario se abrió sola, como si hubiera alguien dentro. Sentí mi respiración detenerse en mi pecho y en ese momento comprendí. No estaba sola en mi apartamento.